Nuestro amado y misericordioso Padre Dios, te damos muchísimas gracias porque en este momento has permitido que tus preciosos hijos se reúnan bajo Shalom International Missions. Y aunque no todos pueden reunirse aquí físicamente, aún así, por las bendiciones de la tecnología y por tu generosidad, nos has concedido este tiempo para poder tener comunión en el Espíritu al estudiar tu palabra. Le damos todo el honor, la gloria y el agradecimiento. Padre Dios, hemos sido tan bendecidos con el precioso mensaje de la historia de la redención. La verdadera palabra, Padre Dios, que es capaz de dar cuenta de todo lo que has hablado en las sagradas escrituras y que nos permite conocerte de verdad. Oramos, Padre, que mientras continuamos estudiando la historia redentora, no solo en Shadow International Missions, sino también a través de todos los ministros y de todos los estudios y sermones de la Iglesia Pyongyang Daeo, te pedimos que nos bendigas con tu gracia, que nos fortalezcas con tu espíritu, para que realmente podamos recibir tu palabra. Y al hacerlo, Padre, que podamos estar en comunión contigo, que podamos tener ese sabor de la vida eterna, para que podamos proclamar tu evangelio de salvación a través de Jesucristo a todas las naciones y lenguas del mundo. Te pedimos, Padre, hoy que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra. Padre, que crezca en nosotros para traerte frutos de arrepentimiento, alabanza, gratitud y de la historia de la redención. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días a todos. Perdóneme. Así que hoy me gustaría compartir con todos sobre el tema de Babilonia y la historia de la redención. Durante el próximo mes, todos los sábados, tendremos algún tema sobre Babilonia relacionado con todos nuestros temas. Y si miramos la serie de la historia de la redención, aunque Babilonia quizá no ocupe una posición central en los libros, sin duda tiene un papel periférico. En todos los temas que estudiamos, desde las genealogías de Génesis, libro 1, hasta Jehová Chama, libro 11. De una forma u otra, necesitamos entender el papel que Babilonia juega en la historia de la redención y lo que eso significa para nuestra salvación. Así que hoy será nuestra primera conferencia sobre Babilonia y la historia de la redención, y el subtítulo es Babilonia y la genealogía. Entonces, el subtítulo del estudio de hoy es Babilonia y la genealogía. Bien, ¿por qué no leemos juntos dónde están nuestra escritura de apertura que se encuentra en Génesis capítulo 5, versículo 1? Vamos a leer esto juntos. ¿Listos? Comiencen. Este es el libro de las generaciones de Abraham. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Por favor, disculpen el error tipográfico. No creo que Dios estuviera enojado por haber creado a Adán en sí. Estoy seguro de que se molestó cuando Adán tomó del árbol del conocimiento. Pero lo que me gustaría enfatizar en Génesis capítulo 5, versículo 1, es la introducción inicial. Este es el libro de las generaciones de Adán. Así que Génesis es el libro de la genealogía. Sabes, a través de la estructura Toledot, sabemos que Génesis en sí está compuesto por 10 genealogías principales que cuentan toda la historia. Desde Adán hasta que la familia de Abraham entra en Egipto. Así que Abraham, Isaac, Jacob y José. José siendo la cuarta generación en el pacto de la antorcha. Él es una tipología del Salvador. Él salva a su familia del hambre yendo a Egipto para que puedan prosperar. Y así es como Génesis comienza y termina a través de la genealogía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Babilonia? ¿Cómo podemos entender Babilonia en el contexto de las generaciones y la genealogía que vemos en el primer libro de la Biblia?
Y vamos a explorar eso en el poco tiempo que tenemos hoy. Una cosa que necesitamos entender sobre la genealogía de Adán es que también incluye la línea de Caín. Así que si vemos Génesis, capítulo 4, versículo 1, esto es inmediatamente después de que ellos fueron expulsados del jardín del Edén por el pecado de tomar del árbol del conocimiento. Génesis, capítulo 4, versículo 1, dice, ahora el hombre tuvo relaciones con su esposa, Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, he conseguido un hijo varón con la ayuda del Señor. Así que vamos a analizar a Caín un poco. En hebreo, el nombre de Caín es Caín. Se origina de la palabra hebrea Cana, Cana. Así que ahí tenemos el hebreo Cana. ¿Y qué significa? Significa adquirir, obtener, recibir algo. Y esta palabra se usa de hecho para describir a Dios en Génesis, capítulo 14, versículo 19. Así que déjame leerte eso. Génesis, capítulo 14, versículo 19, dice, Él lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. Así que esta palabra, poseedor de los cielos y la tierra para describir a Dios, también viene de la palabra hebrea Cana. ¿Y qué significa? Significa que Dios es el que posee todo. Dios es el que tiene todo. Y cualquier cosa que adquirimos por nosotros mismos no viene de nuestra propia fuerza, no viene de nuestro propio mérito, sino que solo viene de Dios. Así que cuando Eva dio a luz a este primer hijo, su confesión fue, recibí algo poderoso con la ayuda del Señor. Así que este hijo que tengo, solo no recibí por la ayuda del Señor. Ahora, si recuerdas en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, ese es el pecado original. Dios les da su castigo por desobedecer su palabra. Ya sabes, a la mujer le dijo que dará a luz. Ahora con dolor. Él no le dijo esto directamente a la mujer. Si miras en Génesis capítulo 3, mira Génesis 53, versículo 14. Dios en realidad está dirigiéndose a la serpiente y mientras él da esta maldición, mientras Dios está dando su castigo. Los juicios de Dios también incluyen su gracia, su promesa de salvación en Génesis 3:15. Esta es la descendencia de la mujer. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Así que Adán y Eva escucharon el juicio de Dios. Pero esta promesa de la descendencia de la mujer, ellos se aferraron a eso, diciendo, aunque hemos sido juzgados, Dios todavía nos ha dado la gracia para salvarnos. Y gracias a la ayuda del Señor, tenemos a este hijo varón. Así que esa es la confesión de Eva. Sin embargo, sabemos que Caín se convierte en un asesino. Su linaje es un linaje de corrupción. Es un linaje de asesinato, muerte y egoísmo, donde se deleitan en su propio pecado, en su propio orgullo. Y este es el problema del hombre. Y de hecho, este es el problema raíz de la Babilonia espiritual. Sentimos que podemos conseguir cosas por nuestra propia fuerza. Podemos conseguir cosas por nuestra propia habilidad. Podemos conseguir cosas por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo. Y al final, esto es idolatría. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Todo viene de Él. Pero nosotros, como humanidad corrompida, sentimos que hemos hecho las cosas por nosotros mismos. Sentimos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y es esta idea de que podemos hacerlo solos, ese es el problema que Babilonia presenta en nuestra vida de fe. Así que si ves la consecuencia de Caín en Génesis capítulo 4, nos cuenta esta historia de cómo Caín mató a Abel.
Y Dios dice, ok, mataste a tu hermano. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Así que Dios dice, ok, ya no vas a poder dar fruto de la tierra. Caín se lamenta por eso. Pero Dios dice, ok, habrá una marca sobre ti para que nadie te mate. Y luego Caín huye de la presencia de Dios. ¿Y qué hace? Génesis 4, versículo 16. Se fue. Se estableció en la tierra llamada No. En el versículo 17, se casa, tiene un hijo llamado Enoc. ¿Y qué hace? Construye una ciudad. Así que en Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17, podemos ver que después de que Caín se aleja de la presencia de Dios, él mismo construye una ciudad. ¿Y cómo la llama? La llama Enoc, como su propio hijo. Así que recuerda la historia, la vamos a retomar en un momento, porque tiene una correlación con la primera aparición de Babilonia en la Biblia. Así que, si vas a Génesis, capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esto es después del diluvio. Aquí se habla de los descendientes de Noé. Y en la línea de Cam, como saben, Cam es la línea que fue maldecida porque el hijo de Cam, Canaán, deshonró a su padre, Noé. O Cam deshonró a su padre, Noé, y Canaán recibió la maldición. Pero en esta línea de Cam vemos una figura interesante. Génesis, capítulo 10, versículos del 8 al 10. Ahora, Cus fue el padre de Nimrod, y él llegó a ser un hombre poderoso en la tierra. Así que aquí se nos presenta a Nimrod. Y en el versículo 10, ve conmigo al versículo 10. ¿Dónde comenzó el reino de Nimrod? Babel. Babel, Erech, Akkad, Calne. ¿Dónde? En la tierra de Sinar. Así que Sinar aparece varias veces en la historia de la redención. Vamos a verlo más a fondo más adelante este mes. Pero cuando veas la palabra Sinar, debes asociarla con Babel. Y esta palabra, Babel, es la que se usa para el reino de Babilonia en la Biblia hebrea. En el libro 1 se explica que Nimrod en realidad fue el líder de la gente corrupta que construyó la Torre de Babel. Y esta historia de la Torre de Babel la podemos ver en Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Y hay algunas cosas que me gustaría analizar en esta narrativa. Eso debería resultarnos familiar ahora, si recordamos la historia de Caín. Génesis, capítulo 11, versículo 2. Sucedió que mientras viajaban hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 4. Vengan, construyamos para nosotros una ciudad. Hagámonos un nombre. Muy bien, así que recuerden estas cosas. Entonces, ¿de qué trata Babel? Babel trata sobre nosotros mismos. ¿De qué trata Babilonia? Babilonia trata sobre nosotros mismos, la mentira, la idolatría que existe. Algo que no es Dios, por lo cual podemos adquirir algo para nosotros mismos. Así que comparemos lo que sucede entre la vida de Caín y la narrativa de Babel. Aquí lo tengo dividido. A la izquierda está Caín, a la derecha está Babel. Caín, como leímos antes en Génesis 4, versículos 16 y 17, se estableció en Nod. Ahora, la palabra Nod viene de la palabra hebrea, Nud, que significa vagar, ir de un lado a otro, de un lado a otro. No tienes rumbo. No sabes a dónde vas. Y como humanidad, tenemos esta idea de que queremos establecernos en algún lugar. Queremos tener algún tipo de seguridad. Queremos una red de seguridad. Queremos tener garantías sobre nuestro futuro. Pero Él se estableció en no. Así que, en un sentido humano, aunque te establezcas en algún lugar, si has huido de la presencia de Dios, en realidad eres un vagabundo en la tierra. Así que Caín se estableció en Nod, que está al este del Edén.
La palabra hebrea para este es Kedem. ¿Y qué significa eso? Hay muchos contextos diferentes para Kedem en este caso. Significa este, porque en los conceptos hebreos de este, cuando se orientan en las direcciones, su rostro está hacia el este. Para nosotros, cuando tenemos norte, sur, este y oeste, nuestra orientación es hacia el norte, así que nuestro rostro mira hacia el norte. Pero en el concepto hebreo antiguo, su rostro en realidad está hacia el este. Así que otro significado para este es rostro, o cara a cara, o tu rostro frente a alguien. Entonces, a veces en la Biblia, cuando dice que te has asentado en el este, dependiendo del contexto, podría significar que te has asentado tú mismo, de modo que fundamentalmente estás en contra de algo. Así que si te has asentado al este del Edén, en realidad estás yendo en contra del Edén. Lleva ese tipo de matiz en ciertas situaciones. Y podemos ver esto ocurriendo en la vida de Caín. ¿Qué hizo él? Él construyó una ciudad y la llamó con el nombre de Enoc, en honor a su propio hijo. Ahora veamos Babilonia. Si miras Génesis, capítulo 11, versículos 2 al 4, ¿qué hicieron las personas? Se establecieron en Sinar. ¿Y dónde está esto? Esto es desde el este. ¿Y qué se dijeron a sí mismos? Construyamos para nosotros mismos una ciudad, hagámonos un nombre. Entonces, cuando miras la línea de Adán, por supuesto, está la línea de Caín y la línea de Set. Cuando vemos la línea de Caín, vemos que es la línea que huyó de la presencia de Dios. Esta es la línea que no se arrepintió de sus pecados. Esta es la línea que iba en contra de Dios. Y cuando vas a Babel y miras hacia adelante, ¿qué vemos que están haciendo estas personas? Se están estableciendo en el este. Han construido una ciudad para ellos mismos. Querían hacerse un nombre. ¿Por qué? Porque no querían dispersarse, no querían andar errantes. Querían un lugar donde pudieran estar seguros. Así que, en la vida de Caín y en la historia de Babel, podemos ver cómo está obrando el pecado. Así que, a lo largo de la historia redentora, a medida que avanzamos, lo que Babel llega a representar, lo que Babilonia llega a representar, es el pecado de ir en contra de Dios, de no confiar en Dios, de querer confiar en uno mismo, de querer engrandecer tu propio nombre en vez de exaltar el nombre. Debes ir a donde Dios te lleve, pero te estableces lejos de la presencia de Dios, donde deseas estar por tu cuenta. Y podemos ver esto en la vida pecaminosa de Caín y sus descendientes. Y también vemos esto en el incidente pecaminoso de Babel, donde el pueblo desafió. Ahora, quiero echar un vistazo a la historia de Babilonia en sí, en Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9, y muchos aspectos de la Biblia hebrea. Me retiro. Está escrito en lo que se llama un quiasmo. Así que es una estructura literaria donde ciertos temas se organizan de tal manera que, a través de la literatura misma, realmente puedes ver la obra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver la obra de Dios en la historia de la Torre de Babel? Así que comenzamos con Génesis, capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo comienza? Toda la tierra tenía el mismo idioma. A medida que avanza la historia, en el versículo 2, el pueblo se establece en Siná. En los versículos 3 y 4, ¿qué decir en las personas por sí mismas? Vengan, hagamos algo. Construyamos para nosotros una ciudad. Hagámonos un nombre. Pero luego llegamos al clímax. ¿Cuál es el punto de inflexión? Génesis, capítulo 11, versículo 5. El Señor descendió para ver la ciudad. Así que vemos este progreso. Todos tienen el mismo idioma, pero andan de un lado a otro. Quieren establecerse. Ellos toman la decisión por sí mismos. ¿Y qué dicen? Vengan, construyamos una ciudad.
Hagámonos un nombre. Y luego, ¿qué pasa? El clímax, el centro de la historia, donde todo cambia, el Señor desciende. Y él ve esto, ¿y qué dice? Dios dice, está bien, vengan, bajemos y confundamos su idioma. ¿Y qué pasa? Génesis, capítulo 11, versículo 8, el pueblo se dispersa de Sinar. ¿Y cuál es la conclusión? Hoy en día, en toda la tierra hay muchos idiomas. Así que eche un vistazo a la estructura. Se divide en A, B, C. El tema central es X y luego vuelve atrás. C', B', A'. Si nos fijamos en el principio de la conclusión, primos, comienza con toda la tierra teniendo el mismo idioma. Concluye con toda la tierra llena de muchas lenguas porque Dios confundió a la gente. En la parte B, el pueblo se establece en Sinar en la parte B principal. El pueblo se dispersó desde Sinar, por lo que no pudieron establecerse. Parte C, la gente se dice a sí misma, vamos, hagamos algo. Hagámonos un nombre. Construyamos una ciudad para nosotros mismos. Pero en C' es Dios. Él dice, vamos, bajemos y confundámoslos para que no puedan hacer esto. ¿Y cuál es el aspecto central de toda esta historia? Es Dios mismo. Dios es quien desciende. Dios, el poseedor del cielo y la tierra. Dios, el Altísimo. Dios, el soberano sobre todo. Por su presencia, los hombres no pueden lograr sus propios objetivos. Los hombres no pueden darse la gloria a sí mismos. Y esto lo vemos a través de la estructura literaria de la historia de Babilonia o la historia de Babel. Así que la palabra hebrea para Babel o confusión es Babal. Babal. De Babal obtenemos Babel, que es el nombre del lugar, y Babel, por supuesto, es la palabra para Babilonia. Entonces, cuando vemos Babilonia a lo largo de las Escrituras, ¿qué debemos recordar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón? Aquí es donde la gente desafió a Dios. Aquí es donde la gente huyó de la presencia de Dios. Aquí es donde la gente quiso hacerse un nombre cuando debieron haber engrandecido el nombre de Dios. Aquí es donde la gente quiso construirse su propia ciudad cuando debieron haber ido a la ciudad de Dios. Y aquí es donde Dios descendió para confundir las lenguas, para que el hombre no pudiera establecer su propio hogar. Y este es, el principio de Dios que debemos reconocer. Esta es la soberanía de Dios. Eso, eso. Debemos confesar que absolutamente tenemos que renunciar a nosotros mismos y postrarnos ante Dios y confesar que Él es el Señor, dueño del cielo y la tierra, de todo. Así que el Salmo, capítulo 33, cuando tengas tu propio tiempo. Me gustaría mucho que leyeras este capítulo por tu cuenta, el capítulo completo, recordando los temas que hemos discutido hoy. Elegí 3 versículos, Salmo 33, 10 al 12, y leámoslos juntos. Salmo 33, 10. El Señor anula el consejo de las naciones. Él frustra los planes del pueblo. Vemos que esto sucede gracias, Babilonia. Vemos que esto sucede en Babilonia. Mira, todas las naciones de donde se extendieron estaban frustrados. Sus planes fueron anulados. No pudieron hacer nada. Salmo capítulo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Así que no podemos confiar en el consejo de las naciones, no podemos confiar en el consejo de la gente. ¿En quién debemos confiar? Debemos confiar en el Señor y en el consejo del Señor, y en su consejo, en su plan. Es para siempre. ¿Y a dónde va? ¿Recuerdas esto? Va de generación en generación, fluye a través de las generaciones. ¿Qué significa eso? ¿Fluye a través de la genealogía y el versículo 12 juntos? Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él ha escogido como herencia suya. Mira, la nación que cree en Dios. Esa es la nación que es bendecida. Las familias, las generaciones y la genealogía que provienen de esa nación tienen el consejo del Señor que permanecerá para siempre. Y si te entregas a Dios, tú mismo, tu familia, tu nación a Dios, nada de lo que hagas será frustrado. ¿Por qué? Porque estás alineado con la voluntad de Dios. Y necesitamos enseñar eso a través de las generaciones. Enseñémoslo mediante la genealogía. Según el Salmo 33, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por heredad. Este es un tema a lo largo de toda la historia de la redención y vamos a verlo en un aspecto a través de Abraham mientras concluimos hoy. Génesis, capítulo 18, versículos 18 al 19. Ya que Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira de nuevo el Salmo, capítulo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él ha escogido. Y dice que Abraham fue escogido, que a través de él las naciones serán bendecidas. Versículo 19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, es decir, generación tras generación, a guardar el camino del Señor haciendo justicia y rectitud, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿No es este el consejo del Señor? ¿No es este el plan del Señor? Bendita es la nación que Dios ha escogido. Aquí en Génesis dice que Dios escogió a Abraham. ¿Por qué? Porque él enseñará de generación en generación el consejo del Señor. Así que si vemos el pacto de Dios con Abraham, solo elegí un versículo para resaltar lo que hemos hablado hoy, Génesis capítulo 17, versículo 7. Estableceré mi pacto entre yo y tus descendientes después de ti, a lo largo de sus generaciones, por un pacto eterno, para ser Dios para ti y para tus descendientes después de ti. Muy bien, ahora mira este versículo. Este es el pacto de Dios con Abraham, establecido entre yo y tú. ¿Por qué? Para ser Dios para ti y para tus descendientes después de ti, para ser tu Dios y que tú puedas ser mi pueblo. Esto será para siempre, eterno a lo largo de tus generaciones. Ahora regresa al Salmo capítulo 33, versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre, los planes de su corazón de generación en generación. Así que podemos ver, cuando miramos las promesas dadas a Abraham, el pacto dado a Abraham, y vamos a ver esto la próxima semana, Abraham fue llamado a salir de la tierra de Babilonia. Así que ten eso en mente para la próxima semana. Abraham lleva el pacto eterno de Dios. Dios hizo este pacto con Abraham. Eso lo distingue de lo que pasó en Babilonia, la idolatría de Babilonia. De ahí fue llamado Abraham, para que él y su familia, las generaciones después de él, lleven el pacto eterno, el consejo eterno de Dios, los planes de Dios. Eso seguramente se cumplirá a lo largo de las generaciones a medida que se siga transmitiendo. Y este es el contraste entre la simiente prometida, la línea prometida, la genealogía prometida que lleva el pacto de Dios y la línea de Caín, o cualquiera que vaya en contra del consejo de Dios. Y eso es lo que representa Babilonia, ir en contra del consejo y la voluntad de Dios. Así que, en conclusión, Babilonia resalta la importancia de estar en la genealogía correcta. Y vamos a usar el ejemplo de Jodan para esto. Ahora, se puede decir mucho sobre Jodan, pero solo hay una cosa en la que quiero enfocarme. La historia de Jocan está en Génesis capítulo 10, versículos 25 al 30 en Génesis capítulo 10, versículo 21, comienza con la línea de Sem. En el versículo 24 vemos a Eber. Por supuesto, Eber está en la genealogía.
Él se separó de la gente que estaba construyendo la Torre de Babel, cruzó el río, estableció el reino de Ebla para enseñar la palabra de Dios a la gente. Y los hijos de Eber fueron Peleg, que en la línea de Peleg, desafortunadamente, ellos fueron a participar en la construcción de la Torre de Babel. Pero ¿quién es el que no hizo eso? El otro hijo de Eber es Joktan. ¿Y qué se dice sobre Joktan o Joktan? En el versículo 30, enfoquémonos en el 30. Esta es la conclusión de la línea de Joktan. Ahora, su asentamiento se extendía desde Nesa mientras uno va hacia Sefar, la región montañosa, el oriente, y es esta expresión, Sefar, en la que quiero enfocarme ahora. La familia de Jotam, ellos también se establecieron, ellos también estaban en el oriente. Pero el contexto de este asentamiento y el contexto del oriente aquí es muy diferente de la situación de Caín y de la situación de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque vas hacia Sefar. Ahora, el nombre Sefar es el lugar, y en hebreo dice Sefara. He hablado de esto antes en estudios previos. La adición hebrea de a significa que vas hacia un lugar. Significa que, desde donde estés, necesitas ir a otro lugar. En este caso, es Sefar. Libro 11. Cuando decimos Jehová Chama, Cham significa allí. Jehová Cham, el Señor está allí. Chama significa que necesitamos ir allí, a donde está el Señor. Así que es el mismo principio. Así que Joctán y sus descendientes, ellos fueron separados. Fueron hacia Sefar. ¿Cuál es el significado de Sefar? Proviene, el nombre del lugar Sefar viene de la palabra hebrea, Sefer. ¿Te suena familiar, Sefer? Génesis, capítulo 5, versículo 1, nuestra escritura de apertura. Este es el Sefer, Toledo. Este es el libro de las generaciones. Entonces, cuando dice que la línea de Joctán iba hacia Sefar, ¿qué significa? En un sentido conceptual, están yendo hacia el libro. Están yendo hacia la genealogía correcta. Van a ser registrados en el libro de la vida. Eso es Sefara. Así que justo antes de la historia de la Torre de Babel, tenemos esta historia hermosa pero corta de la línea de Sem, de la línea de Eber. De la línea de Joctán que dice que ellos no van a Babel, no van a Sinar, sino que van a Sefar. Ellos van hacia el libro. Así que, aunque la línea de Joctán no se desarrolla en la historia bíblica, sabemos por esta genealogía que aún están registrados en la genealogía, en el libro de la genealogía. ¿Por qué? Porque ellos fueron hacia el libro, ellos fueron hacia Safar. Y en ese libro, en ese registro, es donde ellos se establecen. Así es como podemos ver la importancia de la genealogía que distingue a los que son elegidos por Dios de aquellos que desafían a Dios. Distingue a los que están en el libro de la genealogía de aquellos que participaron en la obra malvada y pecaminosa de Babel de desafiar a Dios. Así que si miramos el libro de las generaciones, el libro, Safar, Mateo, capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En última instancia, el libro hacia el que debemos ir, el libro en el que debemos estar registrados, es el libro de la vida. Y esa vida es el registro de todos los que están en la genealogía de Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venza será vestido así con vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. Y nada impuro, ni nadie que practique abominación o mentira, jamás entrará en ella, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que podemos ver eso. Para entrar en la Nueva Jerusalén,
para entrar en esa ciudad santa que desciende del cielo, para entrar en el templo espiritual de Ezequiel que debe suceder. Debemos estar registrados en el libro de la vida. Debemos ser aquellos que están en la genealogía de Jesucristo. Debemos nacer de Cristo, nacer de Él. ¿Y cómo podemos hacer eso? Recibiendo su palabra, reconociendo su palabra, confesando nuestro pecado delante de Dios y a través del Evangelio de Jesucristo, reconociendo quién es Dios. Jesucristo vino del Padre, la encarnación misma de la palabra. Él es nuestro mediador, el que nos lleva al Padre. Si conoces a Jesús, entonces conoces quién es el Padre. Y esa es la obra de la genealogía. Eso es lo que nos separa de aquellos que fueron a construir la Torre de Babel, de los que andan errantes, de aquellos que están en la confusión espiritual. Así que debemos ir al libro. Debemos estar en la genealogía. Así que esa es la conclusión del estudio de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Continuaremos con el tema de Babilonia mientras exploramos no solo cómo progresa el pacto a lo largo de la historia de la redención, sino también cómo podemos entender el desarrollo de Babilonia para enseñarnos sobre el pacto de Dios a través de todo esto. La historia de la redención. Así que es mi esperanza y oración que todos nosotros, que podamos ser registrados en la línea de Adán, en la línea de Sem, en la línea de Eve, y que podamos ser como la familia de Joctán, que fue hacia el libro. Y al hacerlo, que podamos reconocer a Jesucristo, que podamos reconocer al Padre al conocer la palabra, al ser guiados por el Espíritu, y que todos nosotros seamos registrados en ese libro de la vida. Amén. Así que concluyamos con una oración y terminaremos con el Padre nuestro. Padre nuestro Dios, te damos muchas gracias porque a pesar de que estamos en la Babilonia espiritual, tú nos has llamado a salir. Nos has permitido ir hacia tu santa ciudad. Tú nos has permitido ir hacia Cefar para que seamos inscritos en el bendito libro de la vida que nos permitirá acceder a él, en tu verdadero templo. Oramos, Padre, que si hay algo en nuestro corazón que te ha desafiado, si hemos confiado en nuestra propia fuerza, si hemos confiado en nuestra propia habilidad, si hemos buscado nuestra propia fama, si hemos intentado engrandecer nuestro propio nombre, por favor perdónanos por esta atrocidad y abominación delante de ti. Oramos, Padre, que a través de la confesión de la descendencia de Adán, por la bendición de Sem y Eber, por el ejemplo de la familia de Joctán y por la bendición de ser escogidos como hijos de Abraham. Por favor, permítenos tener la confianza de estar en tu libro de la vida. Que solo miremos hacia ti, que no construyamos nuestra propia ciudad, sino que vayamos hacia tu ciudad. Y que nosotros, Padre Dios, no confesemos ningún otro nombre excepto el nombre de Jesús, al cual has hecho mayor que cualquier nombre en toda la creación. Que podamos vivir nuestra vida con esta confesión y que ésta sea el fundamento para que podamos comprender la historia de la redención, para que podamos conocer a Jesucristo y para que podamos conocerte a ti. Te lo agradecemos. Oramos en el nombre que es, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.